Mi papá era una persona, bueno, como padre, con mucho sentido del humor, muy pícaro, o sea, como lo era también en su trabajo, ¿no? En su vida, en su literatura, en todo, y ya lo verán en sus cuadros. El sentido del humor, pues ahí se ve, en todos los aspectos. A él no le sirvió que precisamente su cumpleaños cae en 1 de abril, porque aquí es el Día de los Inocentes, pero en Londres era el 1 de abril. Entonces también ahí nos desquitábamos nosotros y se la regresábamos el 1 de abril porque es cuando le hacíamos bromas, ¿no? Pero era un papá en ese sentido, pues padrísimo, porque uno se divertía mucho, pero también un súper ejemplo a seguir, porque él trabajaba de noche en la BBC, que fue donde empezó a dibujar, y pues llegaba a la casa a las 4 de la mañana y se ponía, o sea, dormía un ratito, unas 3, 4 horas y se ponía a trabajar, ¿no? En algún tiempo hasta tuvo que trabajar en el garage con guantes y todo porque no había espacio en la casa y pues con todo y frío ahí se ponía a trabajar y cuando veía que el medidor de luz estaba dando vueltas muy rápido, entonces apagaba el calentador y se ponía más guantes y más abrigos y todo. Entonces, bueno, como ejemplo a seguir de disciplina, de su amor a su curiosidad intelectual y todo, fue para mí en particular muy importante. A mí me pegó mucho esa curiosidad intelectual y cuestionar todo, que hoy en día con tanta, o sea, inundación de información es súper importante poder distinguir, y yo creo que él se hubiera muerto 2 veces así de tener tanta información, pero fue un súper ejemplo a seguir. Teodoro Mahler, que fue el locutor del audiolibro que acaba de salir de Noticias del Imperio, pues seguido le hacía bromas a él. A mí me tocaba acompañarlos en la BBC de Londres de noche porque yo estaba en la universidad, entonces yo me llevaba mis libros y mis ensayos y decía, pues sirve que me desvelo trabajando, y él trabajaba y todos trabajaban, pero entre cada noticiario había como 1 hora de programas ya pregrabados, y entonces cuando mi papá se ponía a dibujar y Teodoro pues se ponía también a leer o a hacer algo, pero había era una mesa muy larga y había un hueco en medio para cuando se ponían más micrófonos, porque estamos hablando de la radio, no de internet. Y una vez Teodoro estaba leyendo las noticias y mi papá se asoma por el hueco con el encendedor y le trata de prender las noticias. Y el pobre Teodoro así como moviendo y queriéndose reír, hasta que de plano tuvieron que pedir que ya no los pusieran juntos, porque ya nada más de verse, de todas las bromas y cosas que se hacían, ya se ponían a reír, ya no podían ni leer las noticias. Entonces, en su chamba en todos lados, era un pícaro, la verdad, todo el tiempo. Su obra artística a veces era como si un escape, y escape en todos los sentidos. En la BBC, para no dormirse, se ponía a dibujar y aprovechaba el tiempo. Pero en otras ocasiones, bueno, también cuando le dio su infarto, cuando tenía 55 años que le dio su infarto en París, le dieron como muchas medicinas y todo, y según él alucinó, y fue cuando dijo, ay, voy a hacer mis tintas posparto, y si quieren luego se las señalo, pero hay unas tintas muy particulares que esas son las tintas posparto. Entonces hasta de su infarto sacaba provecho, ay, pues voy a pintar lo que aluciné, ¿no? Postinfarto, aunque parece que todo lo que hizo era como un parto, ¿no? Sus 2000 caras, de cara al 2000, wow, ¿no? Y su Piedra y Cielo, que fue una serie de esculturas y cosas que ahora están en el Museo de Colima, Museo Fernando del Paso en Colima, que también fue una obra bárbara, y que yo tengo mi teoría que eso le provocó el daño renal, como Niki de Saint-Phalle, la francesa que hacía unas esculturas, porque no usaba la protección correcta a mi papá. Entonces no tenía límite, era excesivo en todo. Yo creo que su primer infarto también le dio en París porque comía mucho queso y tomaba mucho vino y todo era en exceso. O sea, noticias, palinuro, entonces, ¡pum!, una explosión de excesos, pero así era mi padre. Y los del Paso somos muy similares, ¿eh? Acabamos de comer y estamos hablando de comida y bueno, todo en grande. Yo creo que de mis favoritos es la colección de castillos, porque una simple pluma hizo unas maravillas. Los otros, por supuesto, son maravillosos y llenos de color, y hay muchas series muy bonitas como estos monstruos de Acatraz que me encantan, pero esa es de mis favoritas. Pero en general lo que me gusta de todas es que es así como de repente uno oye una melodía y dice, esto me remonta a los 60 cuando tenía, los digo, no, 8 años y así. Con los cuadros de mi papá, digo, esto fue cuando precisamente yo tenía 13 años y nació Paulina, y esto fue cuando estábamos en tal lugar. O sea, cada etapa de mi papá también está muy, muy
marcada por un cierto año, ¿no? O ciertos años, ¿no? Ya lo que fue Las Caras ya fue en Guadalajara, como decía, Las Tintas en París, ¿no? Entonces sí traen recuerdos también. El póster de Londres, que se estaba regalando ahorita en la FIL, cuando las primeras 40 personas que llegaron, ojalá que lo puedan filmar y ver, ese se lo hizo a mi hermano Alejandro. Ese es un póster precioso del Big Ben y que perdió el original cuando fue a enmarcar no sé qué. Entonces, todo tiene anécdotas, ¿no? Todo tiene anécdotas. Y así como dejó la novela de Noticias del Imperio en la banqueta en París, que Rafael Tobar y Teresa Papá fue el que rescató, ¿cómo vamos a fotocopiarla? También hizo un póster para Amnistía Internacional de Uruguay, muy bonito con las letras de Uruguay, y la primera versión que hizo de ese póster la dejó en un camión, en un double decker bus en el piso de arriba y nunca la encontró. Como que él mismo también le gustaba como angustiarse esa emoción. O sea, deja un dibujo, pierde otro y deja la novela en la banqueta, como que le gustaban las emociones intensas también. Era medio masoquista, yo creo. Sí. Él era muy de que hay que aprovechar la vida, ¿no? Porque realmente uno no sabe. Él fue muy afortunado en el sentido que vivió muchos años y él siempre lo expresaba y le dolía mucho a veces ver gente más joven que él irse, ¿no? Su amor al arte, a la creación, es lo que siempre le dio vida. Y sí, creo que en el momento que ahora sí su cuerpo ya estaba muy débil, dijo, no, ya para qué me quedo. O sea, ya no puedo escribir, ya no puedo hacer discursos. Dijo, ya me voy.